Bienvenidos a todas y a todos nuevamente. Hoy vamos a contar con la destacada presencia del doctor Alderete Lobo. El doctor Alderete Lobo es magíster en Derecho Penal, es docente universitario de grado y de posgrado en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en la Universidad de Palermo. Ha sido convocado también por diferentes universidades nacionales del país. Cuenta con una reconocida trayectoria en la actividad académica internacional en Chile, Colombia, China, India, El Salvador. Es un destacado doctrinario y autor de diversos libros, como son La libertad condicional en el Código Penal argentino, el Manual Regional de Buenas Prácticas Penitenciarias, La libertad condicional, y hace muy poquito se editó Acusatorio de Ejecución Penal 2018, está a la venta en las librerías del país. Se desempeña como defensor público coadyuvante a cargo de la coordinación de la unidad especializada en Derecho de Ejecución Penal de la Defensoría General de la Nación ante la Cámara Nacional de Casación en lo criminal y correccional. Hoy el doctor nos va a hablar de los aspectos procesales de la ejecución penal. Le concedo la palabra. Muchas gracias, María José. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al Colegio de Abogados, a las instituciones organizadoras, a la Secretaría de Ejecución Penal, la Comisión de Asuntos Penales y Penitenciarios, a Damián, por siempre ser tan generoso conmigo y invitarme a compartir con ustedes algunas ideas. Voy a tratar de efectuar algunos disparadores de abordaje. Quizá en algún momento de nuestra charla hoy tengamos alguna suerte de interacción. Mi idea es que somos bastante pocos, así que podemos incluso hasta opinar en el medio sin necesidad de que esto sea esencialmente una conferencia magistral. Pero mi idea es ubicar o poner sobre la mesa una serie de disparadores vinculados con los aspectos procesales que rigen la ejecución de la pena, sobre todo en un momento en el que en el marco de la ejecución penal se discute, digamos, bastante caóticamente sobre todos los aspectos que rodean la ejecución. Ustedes saben que la ejecución penal y el régimen de ejecución penal tiene un aspecto absolutamente interdisciplinario. La cuestión de la ejecución de pena se puede abordar desde el punto de vista criminológico, se puede abordar desde el punto de vista jurídico dogmático, se puede abordar desde el punto de vista administrativo y se puede abordar desde el punto de vista procesal. Diversas ramas del derecho contribuyen a formar este compleja área que representa el régimen de ejecución de penas en nuestro país y en todos los contextos. De modo que normalmente se entremezclan las discusiones. A veces estamos hablando de cuestiones criminológicas cuando de repente se opone algún problema procesal, se asigna o hay cierta discusión y debate entre las competencias administrativas, las competencias jurídicas o del Poder Judicial en la materia, y todo esto normalmente representa que las discusiones no arriben generalmente a buen puerto. Bueno, durante los últimos años mi preocupación central quizá empezó a ser el abordaje de un aspecto que justamente no es el que tiene más desarrollo en nuestra materia, que son los aspectos procesales. Y aquí tenemos algunos asuntos que atender como punto de partida, sobre todo en los procesos de reforma tan incipientes que están ocurriendo en nuestro país puntualmente, en el que en el ámbito nacional estamos un poco atrasados, pero la mayoría de los sistemas procesales de la Argentina han adoptado modelos más orientados a sistemas procesales de características acusatorias. Y esto representa un cambio de paradigma muy importante en la forma en la que se desarrolla el proceso penal en los distintos contextos, pero no ha tenido un reflejo similar el desarrollo de sistemas de corte acusatorio en materia procesal, de investigación criminal, con la etapa de ejecución de pena. Se presenta en la mayoría de los ordenamientos procesales, incluso los más modernos, una antítesis entre la forma de llevar adelante el proceso durante toda la etapa de conocimiento, con jueces que se presentan cada vez más como un tercero imparcial frente a un conflicto de partes que le es ajeno, cuando mantenemos en esta misma lógica y en este mismo esquema jueces de ejecución de penas
absolutamente inquisitivos. Jueces que siguen, no es el caso de la provincia de Buenos Aires, que ha oralizado algunos de los incidentes, pero que siguen teniendo prioritariamente una administración del caso de manera escrita, y además que son jueces que son principalmente los titulares de iniciativa frente al control de lo que es la ejecución penal. Esto lo digo avaloradamente, ¿sí? Por supuesto podemos discutir modelos de control de ejecución de pena, pero lo que es seguro que un modelo que ubica al juez, el responsable, el titular de iniciativa, el titular de tomar como propias las decisiones en materia de ejecución, es un juez que se aleja bastante de lo que el proceso penal modernamente pretende, que es que los jueces no sean los dueños del conflicto, sino los que resuelven un conflicto que les ajena. Esta diferencia presenta en la práctica algunos problemas, porque esta tendencia moderna a considerar los procesos de corte acusatorio como una modalidad más garantista o una modalidad más adecuada de resolver el conflicto penal, normalmente se traslada a la etapa de ejecución de pena, se pretenden aplicar principios que vienen de la mano de estos sistemas acusatorios a una etapa en la que no tenemos un proceso de esas características. Entonces se le pretende dar cierta preeminencia, por ejemplo, al dictamen del Ministerio Público Fiscal al momento de la toma de decisión de un caso, que es absolutamente relevante en la etapa de conocimiento, porque el proceso acusatorio supone que la investigación, la acción, el conflicto penal se presenta entre el Estado y un imputado que resiste esa persecución penal, y en la etapa ejecutiva no parece reflejarse de la misma forma este mismo conflicto. Entonces, extraer consecuencias de los modelos acusatorios a la etapa de ejecución es algo que debe pensarse, es algo que debe estar incluido en un esquema procesal adecuado, y no mantener, en principio, y este es el punto de partida, modalidades inquisitivas con jueces fuertes, que son titulares de iniciativa y que son jueces que son los dueños del caso, y pretender luego a esos mismos jueces que se les asigne ese poder, restringírselo a partir de asumir o darle al Ministerio Público una relevancia que en ese esquema procesal no tiene. Pero que además no solamente no tiene en ese esquema procesal, sino que además no tiene los recursos ni está dotado de una estructura como para llevar adelante un proceso de ejecución de penas de esas características. Entonces, mi duda surgió, y mis preguntas a partir de esta idea de trasladar ideas acusatorias a la etapa de ejecución de pena, plantea una pregunta inicial. Durante la ejecución de pena, ¿a quién acusan los fiscales? Estos funcionarios que intervienen en esta instancia, donde ya hay una condena, donde ya no hay acción penal. No existe la acción penal, esta desapareció, porque su desaparición viene de la mano de la condena. Precisamente la condena hace que ya no estemos bajo el régimen de la acción, y en todo caso estamos bajo el régimen de la ejecución penal, de la pena. Fíjense que la prescripción de la acción no tiene lugar durante la ejecución y ya da lugar a la llamada prescripción de la pena, de modo que no hay acción, y si no hay acción no hay representante del Estado en ejercicio de esa acción. De modo que la primera pregunta es, si en esquema, o se pretende llevar adelante un esquema acusatorio, es ¿a quién acusan los fiscales en la etapa de ejecución? Y esta pregunta, que es un juego de palabras, que va, o por lo menos apunta a poner en crisis el nombre mismo del sistema, en realidad pretende pensar un poco más profundo en el esquema de ejecución, y no solamente a quién acusan los fiscales, sino qué hacen los fiscales en la etapa de ejecución, cuál es su rol, qué rol tienen en el proceso, para poder a partir de eso pensar en este esquema en el que nosotros pretendemos tener un juez imparcial. La etapa de ejecución, con sus particularidades, parece exigir que un juez debe ser imparcial. Para que este juez sea imparcial necesito definir claramente el rol del Ministerio Público, que es otro funcionario estatal. Pensemos que probablemente la mayor virtud, y diría, por lo menos en mi visión, la función principal de llevar adelante sistema de características acusatorias es separar los roles de quien debe acusar y quien debe tomar la decisión del caso. Esto es lo que pretende sintéticamente el principio acusatorio. ¿Con qué fin? Con fin de que
quien es imputado de un hecho pueda defenderse sobre la base de una acusación que proviene de un órgano distinto al que debe resolver el caso. Y con esto garantizar no solo el derecho de defensa, sino la imparcialidad de quien debe resolver. Pero esto tiene lugar en un esquema que tiene como punto de partida, como base, la persecución penal. Esto no es un sistema acusatorio puro en el cual el conflicto pertenece a dos partes ajenas del Estado. El conflicto es entre el Estado y un particular, solo que el Estado desdobla sus órganos para poder de alguna manera garantizar que quien es sujeto pasivo de la coacción o coerción, en este caso procesal, hasta arribar a una sentencia condenatoria en la que se convierte en coacción material, sean dos órganos diferenciados. Entonces, este primer punto nos sugiere que nosotros conocemos un esquema de proceso penal que se estructura sobre la base de una imputación por un hecho, que como dije el imputado resiste, y a partir de esta relación que nace de las facultades o del poder de ejercer esta persecución penal por parte del Estado, hay un esquema de garantías diseñada para que con observancia de esas reglas se pueda válidamente arribar a una sentencia condenatoria. Este es básicamente el fin del proceso penal. De modo que todo el esquema de garantía que está pensado para una etapa que tiene fines y naturaleza absolutamente disímiles a la etapa de ejecución de ley. Cuando pensamos, y ahora vamos a ver algunos ejemplos de ello, distintas garantías en la etapa del proceso, asumimos, a mi modo de ver de manera bastante liviana, que todas estas garantías deben ser trasladadas a la etapa de ejecución. No quiero decir con esto que no deba haber garantías en la etapa de ejecución, sino que no es tan sencillo que opere un traspaso de garantías diseñadas en el marco de un proceso que tiene o está pensado para la investigación de un hecho, para arribar a una sentencia condenatoria, y luego pretender simplemente que mágicamente todas estas vivan o sobrevivan en la etapa de ejecución. Esto es precisamente lo que demanda un análisis mucho más profundo de los aspectos procesales que rodean la ejecución para pensar un sistema procesal acorde con lo que tenemos entre manos en la etapa de ejecución, que es algo sustancialmente distinto a lo que tenemos entre manos durante la etapa de conocimiento. Bien, y entonces, ¿qué queda de estas garantías? Bueno, esto es justamente lo que constituye un aspecto muy poco explorado en la etapa de ejecución. No hay análisis profundo de la forma en la que las distintas garantías que campean en el proceso penal tienen vigencia en la etapa ejecutiva. Y esto, digamos, hoy a ya casi, prácticamente 15 años de la aparición del fallo tan trascendente, Romero Cacharane, de la Corte Suprema, que sentó precisamente este criterio, que durante la ejecución todas, y así es el fallo y así lo sostiene el pronunciamiento de la mayoría de los votos que lo integran, todas las garantías del proceso se trasladan a la etapa de ejecución. Esta afirmación la hemos repetido, y la repetimos todos, sin analizar en profundidad qué significa, qué consecuencias tiene trasladar y de qué modo son trasladables todas las garantías a la etapa de ejecución. Pero empecemos a ver algunos aspectos que necesariamente hay que analizar en materia procesal en la etapa de ejecución. Primero, ¿qué es el principio de judicialización? Y que lo podemos dividir básicamente en dos aspectos. Por un lado, la llamada judicialización stricto sensu, que representa que hay determinadas decisiones que originalmente estaban en manos de la administración penitenciaria y que hoy ya no la están. Hoy son decisiones que se le han asignado a un juez. Y como tal, en el marco de una toma de decisión que representa modificaciones sustanciales al aspecto cualitativo de la pena, se requiere que el derecho procesal provea cuáles son los mecanismos bajo los cuales se van a tomar estas decisiones y cuál va a ser el sistema de garantías aplicable a estos procedimientos. Y en segundo orden tenemos que la ejecución penal tiene una variante de control judicial, y esto no es solamente la toma de decisiones, sino además el control judicial de decisiones que no son o no representan decisiones en principio asignadas al Poder Judicial, sino que son decisiones que
toma la administración penitenciaria, tanto porque así lo disponga la normativa o porque naturalmente, como órgano de aplicación directa de la ejecución penal, tiene a su cargo determinadas responsabilidades que además encierran preceptos o derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, sobre todo lo que tiene que ver con el derecho a condiciones carcelarias dignas. Estas decisiones son entonces objeto de control judicial. Que tengamos claras estas divisiones es el primer paso, el punto de partida para el diseño de mecanismos procesales. Y básicamente podemos hablar de tres posibles mecanismos procesales para arribar a estas decisiones tanto judicializadas como de control judicial, y tenemos el habeas corpus, su variante correctiva, digamos fundamentalmente para resolver cuestiones de agravamiento de las condiciones de detención, los llamados incidentes, ¿sí?, que son simplemente cuestiones que los jueces resuelven y que las normas procesales asignan a los jueces bajo distintos mecanismos de audiencia o de incidente escrito, y los recursos. También los jueces actúan por vía de recurso, sobre todo, por ejemplo, en caso de sanciones disciplinarias. Bien, estas tres variantes que tenemos demandan esquemas y mecanismos procesales específicos, regulaciones específicas cada uno de ellos. Y en este marco hay un primer debate, y es un debate que nosotros tenemos resuelto en la mayoría de las jurisdicciones, pero todavía Argentina es un ejemplo en donde perviven, digamos, los dos modelos posibles de judicialización y control judicial de la ejecución. ¿Debe haber jueces especializados en materia de ejecución o no? ¿O es conveniente que los mismos jueces que dictan la sentencia condenatoria sean quienes resuelvan las cuestiones de ejecución de las sentencias que ellos mismos pronunciaron? Bueno, el debate básicamente está dividido. Algunos sostienen que la especialización del juez de ejecución es una ventaja, que además el hecho de asignarle a jueces distintos a los jueces de condena genera una mayor imparcialidad en la solución de los casos, por cuanto los jueces que dictaron la sentencia están contaminados de alguna manera con los hechos del caso, y por esta razón no tienen la imparcialidad que se exige para tomar decisiones que ya apuntan o tienen como base análisis diferentes de lo que ocurrió durante la ejecución de la pena. Pero al mismo tiempo tenemos una posición pseudo-esquizofrénica sobre el tema, porque queremos jueces que no estén contaminados con el caso, porque esto genera mayor imparcialidad, pero al mismo tiempo luego los jueces que resuelven libertades anticipadas sin atención o consideración de los hechos del caso son todos sentados en un jury de enjuiciamiento, ¿sí?, porque no tuvieron en cuenta el caso. Entonces, ¿para qué ponemos jueces distintos del caso si luego les vamos a exigir que miren el caso? Entonces están en mejores condiciones de mirar el caso los que dictaron la sentencia. Bueno, nos empezamos a comportar ya de manera esquizofrénica en este debate, y esto nos lleva también a pensar cuán imparcial es también un juez de ejecución penal, ¿sí? Porque por lo menos en nuestros sistemas en los que está muy confundida la función de control judicial y de la judicialización, es decir, son los mismos jueces los que se les asigna un caso durante una pena que por ahí dura 15 años, y es ese mismo juez que debe tomar todas las decisiones durante los 15 años de esa pena, y que por supuesto al momento de arribar a quizá la instancia más decisiva de la ejecución penal, que es la libertad condicional, porque es el primer momento en el que se da una libertad más o menos permanente, con diferencia de las salidas transitorias, ese mismo juez ya resolvió o confirmó sanciones disciplinarias, ya rechazó u otorgó salidas transitorias y luego las revocó. Es el mismo juez que recibe las quejas de las personas privadas de libertad. Es un juez que tiene claramente un concepto acerca de esa persona que está solicitando su libertad condicional. Entonces, ¿es un juez imparcial? El juez, pensémoslo desde el punto de vista de la defensa, ¿no? La defensa que va a presentar un caso en materia de libertad condicional y quiere convencer a un juez que su defendido es merecedor de libertad condicional, y ese juez le va a decir, por lo menos usted me va a decir a mí si lo merece o no, que yo hace 15 años que vengo siguiendo a este señor. De modo que claramente un juez de ejecución no tiene la misma posición para ser imparcial como lo es o como se exige en un juez en la etapa de conocimiento. Nadie estaría de acuerdo, ningún esquema procesal, en que un juez llegue al juicio con un conocimiento del caso
similar al que tiene un juez de ejecución al momento de tomar una decisión de libertad condicional. La cantidad de factores que condicionan la decisión del juez no serían admisibles en ningún esquema procesal durante la etapa de conocimiento. Ahí tenemos también un problema respecto de la imparcialidad. ¿Pueden los jueces de ejecución ser imparciales frente al caso cuando son jueces que vienen llevando el caso? Pues bien, creo que el argumento de la distribución de tareas sigue siendo el decisivo para pensar en jueces de ejecución especializados. Normalmente cuando esta función se les da a jueces que también tienen la función de llevar adelante casos y de juzgar, los jueces tienden a tratar como una materia secundaria la materia de ejecución de pena, dejarla a un lado, no tomarla como principal, y esta quizá es la razón, digamos, más fuerte para pensar en jueces de ejecución de penas especializados. Lo que no implica que habría que repensar si no hay que dividir la función entre los jueces que deben controlar la cárcel y controlar las condiciones de detención y los jueces que deben resolver casos que implican modificaciones de la pena. No puede ser que los mismos jueces confundan su función de vigilancia penitenciaria de la función de ejecución de pena. Esto probablemente haya que redefinirlo. La mayoría de los sistemas procesales de la región separan la función de vigilancia. Un juez tiene el control de un establecimiento carcelario, pero no resuelve los casos de ese establecimiento penitenciario en materia de libertad condicional, salida transitoria. Uno tiene dividida la jurisdicción entre salidas anticipadas y lo que sería lo que nosotros llamamos el habeas corpus. Bien, y entonces en este esquema de propuesta, ¿cuáles son las garantías durante la ejecución? Esta pregunta que formulábamos al comienzo. ¿Son meramente trasladables las garantías del proceso de la etapa de ejecución? Y empecemos, para ver si esto es sencillo o no. Hay algunas garantías que son derivación directa del principio de inocencia, por ejemplo, el indubio pro reo, el olor probandi, el trato de inocente durante el proceso. Todo, digamos, es aplicable el indubio pro reo al caso penitenciario, al problema penitenciario. Uno diría, bueno, si tengo dudas frente a la valoración de informes penitenciarios, esto debe resolverse bajo la regla del indubio pro reo. Entonces, tengo duda, resuelvo favorablemente los intereses del condenado. Ahora, el indubio pro reo deriva del principio de inocencia. Eso es una garantía que es derivación directa del principio de inocencia. Ya no tengo un inocente en la etapa de ejecución. De modo que puedo afirmar así muy libremente que el indubio pro reo, que es derivación de un estatus jurídico de inocente que el condenado ya no tiene, es aplicable a la etapa de ejecución. Por supuesto, yo tiendo a pensar que los esquemas de valoración de prueba exigen que un juez de ejecución también, frente al estado intelectual de duda, se incline por resolver en favor de la libertad en este caso. Pero esto seguramente responde a un principio diferente, que no tiene nada que ver con el principio de inocencia. Lo mismo con el onus probandi. En la etapa de juicio el imputado no tiene la obligación de probar su inocencia, y así tampoco debería en la etapa de ejecución tener la obligación de probar su resocialización. En todo caso, si no está resocializado o si los informes presentan algún defecto en ese punto, no es el condenado, más allá de que sería aconsejable que aporte todos los elementos, y esto es una cuestión de estrategia, pero no podría exigírsele, por ejemplo, válidamente a un condenado someterse a determinado examen médico psiquiátrico si yo sé que me va a perjudicar. Entonces, pero bueno, claro, el estatus jurídico de inocente nos habilita esto. Ahora, en la etapa de ejecución, como mínimo, no digo que esto digamos, deba tolerarse, pero sí hay que reformular la garantía y extraerla, digamos, de otro análisis. Plazo razonable. Hay toda una construcción acerca de cuál es el plazo para dictar un pronunciamiento jurisdiccional. Y por supuesto que el plazo razonable, como está como garantía y está formulada en los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, está pensado para la sentencia condenatoria. ¿Sí? Ahora, ¿es el plazo razonable para dictar una sentencia condenatoria similar al plazo razonable para resolver un incidente de ejecución? No, claramente no. ¿Sí? Entonces, esto exige que la garantía del plazo razonable también sea reformulada y repensada y contenida en la ley procesal y en las normas procesales para que las personas puedan obtener un pronunciamiento tempestivo de sus solicitudes en la etapa de ejecución de pena. Los medios de impugnación, el derecho al recurso, también hay serios problemas en la selección de la vía recursiva.
y algunos ordenamientos procesales dan recursos amplios, otros dan recursos absolutamente restringidos. Bueno, también hay que pensar el ejercicio del derecho al recurso con base en la naturaleza de las decisiones que se toman en la etapa de ejecución. Bueno, y como les decía, el problema de la imparcialidad, que viene vinculado con situaciones que toleramos por parte de los jueces de ejecución penal, compromiso con el caso y conocimiento previo del caso que no admitiríamos en la etapa de conocimiento. Esto exige también entonces pensar o repensar la figura del juez de ejecución. Bien, muy brevemente, para no quedarnos sin tiempo con las intervenciones de ustedes. Estos son los sujetos procesales distintos del tribunal que también el derecho procesal o un derecho procesal de la ejecución penal debería regular. Como principal o primera medida, el condenado y su defensor técnico, ¿sí? Se debe regular específicamente en un aspecto o en un esquema o sistema procesal de ejecución el alcance del derecho de defensa durante esta etapa y los tres aspectos que son el derecho a ser oído, la defensa técnica y la igualdad de armas. Estos esquemas que integran el derecho de defensa no siempre están adecuadamente reguladas en la parte procesal de la ejecución. Convengamos que normalmente tiene un artículo el esquema procesal de ejecución penal. Dice cómo van a ser los incidentes, la vista, la audiencia, lo sumo dos, y se acabó la cuestión. Bueno, la propuesta es, por supuesto, que la regulación procesal sea más profunda. El derecho a ser oído, esto es el derecho a que la persona pueda ante su propio juez expresar, ¿sí? El derecho de defensa material, no técnica. Bueno, la etapa de ejecución hay que regularlo adecuadamente para que quien está privado de libertad tenga acceso a expresarse de manera directa ante un juez, pero también para que un juez no tenga como única función tener todos los días a personas privadas de libertad queriendo hacer oír sus pedidos, porque esto sería imposible de llevar adelante. Durante todo el proceso está la posibilidad regulada de que el imputado se exprese en algún momento ante su juez. Bueno, en la etapa de ejecución esto exige alguna regulación un poco más razonable, porque la relación prolongada que presenta la ejecución penal con la jurisdicción exige que la persona privada de libertad todo el tiempo tenga cosas para decirle al juez. Entonces esto exige que haya una regulación un poco más equilibrada. Lo cierto es que si no, por esa misma razón debe haber un acceso pleno a la defensa técnica que debe ser permanente. Debe ser permanente y nosotros tenemos un esquema de defensa pública que apunta a ello. A diferencia de otros contextos, sobre todo en la región, en el que la defensa pública aparece a demanda. Es decir, yo tengo que pedir una libertad condicional, entonces me asignan un defensor en ese momento. Pero durante toda la etapa en la que me pasan cosas a mí en la cárcel, no tengo posibilidad de acceder a ningún defensor. Por supuesto, la igualdad de armas supone también la posibilidad de proponer peritos de parte, de controlar la prueba emitida por el servicio penitenciario, y esto en un marco de igualdad. ¿Igualdad con quién? Por supuesto, con el Ministerio Público, que es quien vamos a tratar en último orden. Bien, la administración penitenciaria. Esto también es muy complejo. ¿Qué es la administración penitenciaria? ¿Es el órgano ejecutor? ¿Es un órgano pericial? ¿Es un auxiliar de la justicia o es parte? Bueno, en nuestro contexto es todo eso. Y la verdad que es muy complejo que la administración sea todo. Complejísimas cuestiones vinculadas acerca de si sus consideraciones, pese a que la ley obliga a tenerlas en cuenta por el juez, son obligatorias, son vinculantes para los jueces, en qué medida pueden los jueces apartarse, y la complejidad de apartarse de un dictamen pericial cuando uno no es perito. Normalmente, para apartarse de un dictamen de características periciales, lo que uno necesita es otro peritaje para contratarlo y advertir cuáles son las inconsistencias o problemas que haya en esas consideraciones. Y también es el órgano que se encarga de la ejecución de penas todo el tiempo y responsable, digamos, de la construcción y desarrollo de la ejecución de la pena. Con lo cual, realmente tomar conciencia de que la administración penitenciaria es todo esto y regular adecuadamente y en forma separada todas sus funciones es un desafío del derecho procesal que no tenemos, o por lo menos que no ha sido recogido adecuadamente hasta la fecha en los distintos esquemas procesales. Finalmente, el rol del Ministerio Público Fiscal, ¿sí? Y acá es donde quizá la pregunta más obvia en el marco de un esquema que pretende ser acusatorio es
Si vincula al juez de ejecución la postura del Ministerio Público cuando ésta se pronuncia de manera favorable a los intereses del condenado. El fiscal no se opone a una libertad condicional que solicita el condenado. ¿Pueden los jueces rechazar esta libertad cuando el Ministerio Público no se está oponiendo en el caso? Bien, la respuesta a este interrogante está en la proyección del principio acusatorio a la etapa de ejecución. Se resuelve proyectando esta idea acusatoria de etapa de ejecución. Vamos brevemente, y acá sí por ahí me gustaría que participen ustedes, a ver algunos casos. Pero antes, ¿por qué esto es una pregunta hoy? Porque para que yo formule esta pregunta, si los jueces pueden apartarse de un dictamen fiscal positivo, significa que los jueces lo hacen. Si no, no estaríamos ni preguntándolo. Así que si los jueces, cuando tienen todos dictámenes positivos, resuelven el contrario, hay que empezar a pensar por qué esto pasa, por qué estamos preguntándonos esto. Bueno, a ver, los fiscales, ¿por qué esto empezó tardíamente a discutirse en la Argentina? Primero, los fiscales no prestaban su anuencia con tanta frecuencia. No teníamos fiscales que se pronuncien favorablemente. Normalmente los fiscales de ejecución al inicio, allá por 1991, tenían una suerte de formulario que decía me opongo a la libertad. Ahora está retomándose un poco esta tendencia, pero en el medio hubo fiscales que trataban de analizar en concreto las posibilidades de reinserción social y dictaminaban en muchos casos favorablemente. Bueno, cuando esto pasaba, los jueces no resolvían en contrario. Dictamen fiscal favorable, otorgamiento de la libertad. Pero por último hay otro elemento, los juris de enjuiciamiento a magistrado de ejecución. Todos recordábamos, y no vale la pena ahora hacer nombre, pero hubo varios casos, tanto en la provincia de Buenos Aires como en el ámbito nacional, de jueces sometidos a procesos de enjuiciamiento con base a sus decisiones, todas ellas liberatorias. Bueno, ¿alguien recuerda a los fiscales? ¿Qué habían dicho los fiscales en ese caso? ¿Alguien se preguntó qué había dicho el fiscal? Porque si la respuesta es, mire, cuando el fiscal diga que no se opone a la libertad, usted no puede rechazarla, en consecuencia, no soy yo el que toma la decisión, pues no soy el dueño del caso, las partes no me presentaron un caso. Los jueces empezaron a ver que como esos son los únicos que tienen que responder por las libertades que otorgan y no el Ministerio Público Fiscal, entonces no me importa demasiado lo que diga el Ministerio Público Fiscal, porque en definitiva quien tiene que responder con su cabeza soy yo. Y esto empezó a generar también menos relevancia al dictamen fiscal. Bien, por cuestión de tiempo voy a pasar un poco rápidamente las cuestiones o las bases constitucionales del principio acusatorio en la Argentina, ya las conocemos, y también conocemos varios de las proyecciones del acusatorio en el principio penal argentino que nos fueron llevando, ¿sí?, a tratar de ver si a la etapa de ejecución tenemos o no la obligación de fallar en el mismo sentido que nos propone el Ministerio Público cuando esta postura es coincidente con la de la defensa. Y si pensamos en fallos, en cómo la Corte fue manejando este asunto, bueno, tenemos la imposibilidad de condena sin acusación previa, Tarifenio Mostaquio, ¿sí?, con en el medio Marcilese, en el cual la Corte ya definió, digamos, después del impasse de Marcilese, que nadie puede ser condenado si un fiscal no acusa. Si un fiscal no lo acusa, no puede esta persona recibir una sentencia condenatoria. También hay aspectos del principio de congruencia, ¿sí?, que están, digamos, el COVID es uno de los fallos, me parece que es más trascendente en este punto, en el que también se limita a la jurisdicción la delimitación del objeto procesal. Es el Ministerio Público el que tiene la obligación de delimitar el objeto procesal y Sirkovich presenta un quiebre de la clásica distinción entre hecho y derecho, incluso hasta admitiendo que no siempre, una calificación jurídica diferente por parte de los jueces no es violatoria del derecho de defensa. Y esto entonces también hay un límite. El nuevo Código Procesal, que no entró en vigencia en el ámbito nacional, impide que los jueces cambien la calificación o den una calificación más grave que la propuesta por el Ministerio Público Fiscal. Y esto tiene un serio compromiso con el Iura Nobis Curia. Límite en la medición de la pena en concreto, amodio. Bueno, acá la Corte tiró un rebaje. La Corte dice, si yo no pueden acusar los jueces, o los pueden condenar si no tienen acusación, perdón. Pero cuando el fiscal acusa, si el fiscal pide pena, ahí los jueces pueden imponer la pena que quieren. No están obligados a imponer la misma o menor que la que el Ministerio Público solicitó.
Y esto representa ya una bajada de precio, ¿sí?, a los límites entre la jurisdicción y los jueces. Y después está Quiroga, ¿bien?, que centralmente refiere, si no puede usted condenar a alguien que no fue acusado en juicio, tampoco puede llevarlo a juicio si no hay un pedido del Ministerio Público. ¿Sí? Es trasladar a Quiroga el estándar de Tarifeño y Mostacho. Bueno, hay otros ejemplos, pero hay algunos sobre las que la Corte no habló. Prisión preventiva, suspensión de juicio a prueba, juicio abreviado. ¿Qué pasa entre la interrelación del Ministerio Público y los jueces en estos casos? Bueno, tenemos un montón de jurisprudencia encontrada. Jueces que dicen, a mí no me importa que el Ministerio Público no otorgue o esté de acuerdo con la suspensión de juicio a prueba, yo no la voy a otorgar. No me importa que el Ministerio Público no pida la prisión preventiva, yo lo voy a encarcelar preventivamente igual. Bueno, todo este problema, ¿sí?, representa claramente un conflicto entre el Ministerio Público y los jueces. Entonces, les propongo, muy brevemente, con simplemente una levantada de mano, que discutamos los siguientes casos. ¿Sí? Y con esto voy a dar, quizá por cerrada mi exposición, pese a que me quedaba el tema de la víctima, pero sé que el tema de la víctima va a ser abordado en el siguiente panel, así que no lo voy a incluir ahora. Bien, veamos estos 4 casos que nos presentan problemas de acusatorio y ejecución penal y de dictamen del Ministerio Público y jueces. En el caso 1, Juan solicita al juez de ejecución de pena su libertad condicional. Se le da vista al Ministerio Público Fiscal, dictamina favorablemente. Alega que cumplió con los requisitos legales y que la lectura de los informes permite concluir un pronóstico favorable de reinserción social. La defensa, por supuesto, concuerda con el Ministerio Fiscal. ¿Puede el juez rechazar el beneficio en este caso en el que las dos partes están de acuerdo en que debe otorgarse? ¿Quién cree que los jueces pueden, en estos casos o en estos supuestos, rechazar igualmente el beneficio? Por favor, levante la mano quien cree que puede. Nadie. Bien, esto es el principio acusatorio puro, ¿sí? No hay conflicto, no hay caso. Los jueces no tienen un caso. De modo que este juez debería otorgar la libertad. Y luego, eventualmente, defenderse en los medios de comunicación diciendo, mire, yo no tenía caso. El primer problema que tenemos acá es que los fiscales normalmente no ejercen pretensiones. Es muy raro que ustedes vean que el Ministerio Público diga, solicito la incorporación al régimen de libertad condicional. Lo más probable que el Ministerio Público le diga es, no me opongo a la libertad condicional y dejo a la discrecionalidad del juez la resolución del caso, que no es lo mismo. En un esquema acusatorio las partes tienen que ejercer pretensiones, no dejan en manos de la jurisdicción, son los dueños del caso. Si son los dueños del caso, si hay coincidencia, no hay caso, no hay conflicto que resolver. Bien, la intuición de que nadie levantó la mano, en este caso yo estoy de acuerdo con ustedes. Pero vamos al caso 2. Misma situación, Juan solicita al juez de ejecución su libertad condicional, el Ministerio Fiscal dictamina favorablemente porque considera cumplido todos los requisitos legales, sobre todo ante la inexistencia de sanciones disciplinarias. El fiscal dice no hay sanciones. La defensa, por supuesto, concuerda con el Ministerio Público. Recibida las actuaciones, usted, y en este caso ustedes son los jueces, cotejan que el fiscal no tuvo en cuenta un informe que corría por cuerda que daba cuenta de la existencia de 20 sanciones de diversa entidad durante la detención. ¿Qué temperamento corresponde adoptar? En este caso, ¿ustedes creen que los jueces cuando ven un yerro tan grosero como en este caso, de que hay 20 sanciones y el fiscal está diciendo que no hay ninguna, pueden apartarse del dictamen fiscal o no? ¿O deben igualmente otorgar la libertad condicional? ¿Quién cree que los jueces deben involucrarse y corregir este yerro de alguna forma? Seguramente le corre nueva vista. Allá hay una mano. Sí, yo creo que también o una audiencia. se puede correr nueva vista o una audiencia para apartarse de... Bien. Tenemos, más allá de que por ahí algunos todavía lo estén pensando, pero tenemos una diferencia con el caso anterior y ya nos empezamos a preguntar que parece que el Ministerio Público no es realmente el dueño del caso. Si fuese el dueño del caso, deberíamos aceptar los errores también del Ministerio Público y el juez debería decir, bueno, no tengo caso. Piénsenlo en la etapa de juicio. Tenemos un juicio y el fiscal dice, mire, voy a solicitar la absolución porque yo no encuentro pruebas para condenar. Y resulta que el juez ve
que había declaraciones, testimonios que el fiscal no valoró, testimonios que claramente valorados de alguna manera incriminatoria podían llevar a una condena, pero el fiscal no la solicita. ¿Puede el juez involucrarse, subrogarse en la ropa del fiscal y condenar igual? Tarifeño diría no. Bueno, pero puede anular el dictamen del fiscal. Bueno, Puede hacer el control de legalidad, entender que el dictamen es arbitrario, manifiestamente arbitrario, y eventualmente... bueno, en esa hacer facultad que tiene que ver con la valoración de la prueba producida, y en este caso fue en el debate, en el caso del juicio, y en este caso es un incidente, hay siempre un compromiso o un involucramiento por parte de la jurisdicción de la función acusatoria que se le asigna al Ministerio Público. Siempre hay algún ruido de imparcialidad. Está subrogándose el juez en la ropa de quien está asignado, digamos, principalmente para llevar adelante el ejercicio de la acción, o en este caso, como sería en el esquema acusatorio de ejecución, para controlar cómo se debe modular la pena durante la etapa de ejecución. Y uno diría, bueno, en un esquema acusatorio el juez lo que tiene que hacer es absolver y en todo caso remitirle al fiscal general, ¿sí?, lo que le parece de la actuación del fiscal que ha designado el caso, digamos. Pero el compromiso con la garantía de imparcialidad en un esquema acusatorio, ¿sí?, no debería sugerir que sean los jueces los que corrijan los defectos de las pretensiones del Ministerio Público, porque son pretensiones y porque justamente establecemos un sistema acusatorio para separarlos. Pero, a ver, claramente el caso está hecho, este segundo, para poner en evidencia el yerro que puede existir por parte del Ministerio y ya el ruido que nos empieza a generar esta idea de darle todo el poder al Ministerio Público. Tercer caso. Juan ha sido condenado por homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa. Tengan en cuenta esto, agravado con el vínculo, tentado. La ley prohíbe la libertad condicional a las personas condenadas por homicidio agravado por el vínculo. Sin embargo, una vez alcanzado el requisito temporal, Juan solicita su libertad condicional. Se le da vista al Ministerio Público y este dictamina favorablemente, porque considera que no hay obstáculo legal. A su criterio, una correcta interpretación de esa norma exige que para que opere la limitación, los delitos así enumerados deben haber sido consumados. ¿Sí? Ustedes saben que el artículo 14, segundo párrafo, y el 56 bis de la ley 24660, y también las correspondientes disposiciones de la ley provincial, prohíben la libertad condicional de determinados delitos. Bueno, el fiscal está diciendo, cuando la ley dice homicidio, crimen y causa, dice consumado. Hay que interpretar que es consumado. Los tentados quedan afuera de esa regulación. Bueno, la defensa concuerda con el Ministerio Fiscal. ¿Puede el juez apartarse y resolver el contrario interpretando la ley de una manera distinta? ¿O queda el juez obligado a la interpretación que le proponen las partes en el caso? Yo creo que sí, porque ahí la norma, si el juez interpretar la norma, el legislador no te está diciendo si se consuma o si se lleva una tentativa. Lo que te está protegiendo es un bien jurídico determinado, que está en todo caso vulnerándose igual, más allá de su consumación o no. Me parece que sí debería intervenir el juez, cuando lea una interpretación a lo que realmente el legislador buscó al sacarle la libertad condicional para estos delitos. Bien, esto nos sugiere entonces una restricción más a la idea del principio acusatorio. El principio acusatorio sí, pero las partes son las dueñas del caso. En el caso 1 todos estábamos de acuerdo y entonces ya empiezan los condicionamientos. Son las dueñas del caso en la medida en que el fiscal no se equivoque. Si el fiscal se equivoca, ya dejan de ser las dueñas del caso, porque los jueces tienen que corregir. Y son las dueñas del caso en la medida que no se trate de la interpretación de la ley, porque cuando se trata de la interpretación de la ley, ya los jueces son los dueños de la interpretación de la ley, iura no incuria. Y el principio acusatorio, ven, empieza a tener cada vez más embates. Y veamos el caso último, en el que Juan ha sido condenado a una pena privativa de libertad y es reincidente. La ley prohíbe la libertad condicional a los reincidentes. Sin embargo, una vez alcanzado el requisito temporal, solicita su libertad condicional. Se le da vista al Ministerio Público Fiscal, este dictamina favorablemente porque considera que no hay obstáculo legal, pues a su criterio esta limitación es inconstitucional. La defensa, por supuesto, concuerda con el Ministerio Fiscal. ¿Deben los jueces declarar la inconstitucionalidad cuando las dos partes así se lo piden? ¿Están obligados? Pueden, por supuesto, claro. Hay un planteo de constitucionalidad, pero las dos partes, el Ministerio Público también, está diciendo que es inconstitucional y que la persona debe ser liberada.
¿Para ustedes es válida una decisión que dice el artículo 14 es constitucional en estos casos? ¿Sí o no? Sí. Sí. Yo creo que acá lo que se está planteando es cuál es el poder que tiene el juez en la etapa ejecutoria. Exacto. Si es el responsable del condenado durante la etapa ejecutoria, me parece que debe tener, no ciertas, sino la mayoría de las facultades para resolver. Exacto. Esa es justamente, o es justamente en definitiva, el sentido que tienen estos casos. ¿Sí? Discutir quién es el responsable de la ejecución penal durante la etapa de ejecución. Deben ser los jueces, porque si son los jueces en un esquema en el que tienen todo este poder, entonces no podemos hablar del principio acusatorio de la etapa de ejecución. Y todas las consecuencias del principio acusatorio no pueden sencillamente ser trasladadas a la etapa de ejecución sin una reformulación procesal adecuada. No estoy diciendo ni que una u otra sea la solución correcta. Lo que estoy diciendo es que la solución debe ser coherente. O tenemos jueces acusatorios o tenemos jueces inquisitivos. Sí. Yo creo, perdón, porque no me parece que los ejemplos de los que nos está dando de los jueces de ejecución difieran de las facultades que tienen los jueces de juicio en el marco de un debate. Porque también opinan sobre el derecho, también destacan errores groseros de las dos partes. O sea, si advierten que la defensa no es eficaz, también pueden anular el debate. O deberían anular, o sea, ese tipo de errores groseros que ponen en riesgo la regularidad del procedimiento, también en la etapa de juicio se da, y no me parece que eso atente contra el principio acusatorio. Pero la pregunta es, por ejemplo, el Código Procesal Nacional, aún no entrado en vigencia, tiene una disposición que dice que los jueces de juicio no pueden dar al caso una calificación distinta o más gravosa a la propuesta por el Ministerio Público. ¿Y esto sería inconstitucional porque está retaseando la facultad de los jueces? ¿O es una manifestación del principio acusatorio? Y en su caso, si el principio acusatorio... Es una manifestación del principio de congruencia y de la regresión de la defensa en juicio, porque Perfecto. la calificación más gravosa Ajá. estaría introduciendo circunstancias agravantes que pueden no haber sido materia de... Perfecto. Entonces, si la regulación dijese que el juez puede abrir y decir, mire, advierto que el tribunal, acá hay una calificación y el tribunal está pensando en una calificación distinta. Opinen las partes sobre esto, que es la solución que propone, por ejemplo, el profesor Mayer y que viene de la ordenanza procesal alemana. Esto de advertir a las partes que es posible que el tribunal está pensando en una calificación más gravosa y permitir la exposición de las partes sobre el punto para garantizar la defensa. El principio acusatorio tiene dos vertientes. Por un lado, la defensa y las manifestaciones del principio de congruencia que están directamente relacionadas con la defensa también vienen de la mano de aquello de que quién es el que delimita. ¿Sí? Porque yo me puedo defender de quien propone, en este caso, de qué debo yo defenderme. Y si esa propuesta, en lugar de venir de mi contrincante, proviene del tribunal que va a resolver el caso, bueno, claramente hay un serio compromiso con la imparcialidad. Entonces, esta prohibición, y si bien concuerdo absolutamente con usted en que se relaciona con el principio de congruencia, tiene también ribetes vinculados con de quién y de qué órgano debe provenir la delimitación del objeto procesal, que está integrado por un hecho y por una calificación jurídica, que no siempre es fácil de distinguir hechos de calificación jurídica. Muchas veces la selección de los hechos, de cuáles son los hechos relevantes del caso, está íntimamente vinculada con la propuesta o subsunción de esos hechos. Y esto que es tan complejo de resolver, que ya lo es en la praxis, tiene un problema adicional claramente para la defensa y para el principio acusatorio que pretende garantizar la imparcialidad del tribunal si le damos a los jueces, ¿sí?, esa facultad de libremente disponer o de analizar en todo caso la corrección o incorrección de aquello que le hemos asignado al Ministerio Público. Porque vuelvo a pensarlo y es correcto lo que usted dice, no difieren o incluso debemos valernos de las soluciones de los casos en los procesos de conocimiento para traspolarlos a la etapa de ejecución de pena. Los casos pretenden acá dar ejemplos de ejecución de pena, que son en principio bastante menos complejos de toda la diversidad que puede presentar un caso penal, porque acá estamos hablando de incidentes cuya prueba es bastante más acotada, más reiterativa. Entonces, cuando un tribunal no condena porque nadie le pidió una condena, no tiene caso. Se va el juez. Señores, no hay caso, me voy.
y no es el responsable, bajo ningún punto de vista, de no tener caso, porque nadie le llevó un caso. Y el artículo 116 de la Constitución Nacional nos dice que los jueces resuelven casos. Si no tiene caso, el juez se va a su casa. Ahora, cuando durante la ejecución las partes no le proponen un caso, las que se van a su casa son las partes y le dejan el problema al juez, porque es el juez el que debe resolver la libertad condicional conforme a la ley. Es él el que debe disponer esa liberación. Con lo cual el responsable de ese otorgamiento en el esquema de ejecución tal cual está planteado son los jueces, no son las partes. De modo que la propuesta es, no digo ni hago una valoración acerca de cuál debe ser el mejor esquema. O el caso es de las partes, y en cuyo caso el Ministerio Público, que es un órgano del Estado, debe ser absolutamente jerarquizado en la etapa de ejecución, al punto tal de que debe ser él el responsable por la toma de decisiones. E incluso yo solamente iré como condenado al juez cuando el Ministerio Público presente una discordancia con mis intereses, y si no las presenta ni vamos al juez, porque no lo necesitamos. Ya el Estado, a través de un funcionario, me dijo que la pena debe modularse de esta forma, juntamente con la administración penitenciaria. No necesito juez. Ahora, se da una situación bastante esquizofrénica en la Argentina. Tenemos jueces, y el principio de judicialización tiene la intención de que las personas privadas de libertad tengan garantizada la toma de decisiones en esta etapa, porque son decisiones importantes. Entonces le pongo jueces. Yo me desempeño ante la Cámara de Casación como defensor. Le puedo asegurar que de 10 casos, 8 que llevamos ante la casación provienen de decisiones negativas de los jueces de ejecución con dictamen favorable del servicio penitenciario y dictamen favorable del fiscal. De modo que esa gente está presa porque tengo jueces. Si no tuviese jueces y le dejara la decisión a la administración penitenciaria, los fiscales estarían libres. Entonces, tengo jueces para garantizar las condiciones de detención y las garantías, digamos, de las personas privadas de libertad, y porque tengo jueces, las tengo presas. Y esto claramente representa un problema de la no delimitación del conflicto penitenciario, del conflicto de ejecución penal, de a quién pertenece y los distintos roles que debe cumplir cada uno de los que son los sujetos procesales en la etapa de ejecución. No, mi idea es proponer debate, proponer discusión sobre este punto. Por supuesto, los casos no tienen una solución concreta, pueden tenerlo en un esquema procesal determinado. Este último, con la salvedad de este último, que para mí es indiscutible porque el control de constitucionalidad es de los jueces, no puede ser nunca de las partes. Con la salvedad de este último caso, todos los casos son debatibles en un esquema procesal. La propuesta es que debe haber un esquema procesal y hoy no hay. Hoy hay un incidente muy escuetamente regulado que no sirve, no es útil para todo este complejo esquema de garantías. Solo dejo la pregunta acerca de la víctima, porque con esta falta de regulación adecuada, imprecisa, queremos introducir un actor más en este esquema procesal, y lo introducimos sin tener todas estas decisiones previas absolutamente tomadas y coherentemente tomadas. Cualquiera sea la posición, acusatorio, jueces inquisitivos, debe haber un esquema sólidamente diseñado, y a partir de ahí sí podemos pensar en víctimas, ¿sí? Y en cómo va a intervenir la víctima. Dejo esto entonces para, por supuesto, el panel correspondiente, y ahora sí abro absolutamente a las intervenciones de ustedes y les agradezco muchísimo la atención prestada.